Durante años, cuando alguien acudía a consulta con una tendinopatía o una neuropatía, el abordaje era casi automático: antiinflamatorio, fisioterapia y, si el dolor persistía, una infiltración con corticoides. En muchos casos el resultado era bueno al principio, el dolor bajaba de forma rápida, el paciente podía volver a su actividad. El problema es que pasado un tiempo los síntomas volvían. Y esto no ocurre por casualidad. Muchas tendinopatías y neuropatías no son procesos inflamatorios agudos, sino problemas degenerativos del tejido. El colágeno pierde su organización normal, disminuye la capacidad de reparación del tejido y aparece inflamación crónica que impide que el tendón se cure y hace que el dolor se perpetúe. En este contexto, apagar la inflamación de forma puntual no siempre resuelve el problema de fondo e incluso puede empeorarlo. Aquí es donde surge la comparación inevitable entre corticoides y PRP. Los corticoides son potentes y rápidos y también eficaces a corto plazo, pero también sabemos que pueden debilitar el tejido tendinoso y que su efecto suele ser transitorio. El PRP, en cambio, no actúa como analgésico inmediato. Su objetivo es modificar el entorno biológico del tendón o del nervio, estimulando procesos de reparación y modulando la inflamación de una forma fisiológica. En los últimos años se han publicado ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis que han comparado directamente el PRP con los corticoides en distintas tendinopatías y también en algunas neuropatías periféricas. Y los resultados son bastante consistentes. Los corticoides ganan a corto plazo, pero el PRP suele imponerse cuando se analiza la evolución de los pacientes a medio y largo plazo. En este vídeo vamos a repasar qué dice realmente la evidencia científica sobre el PRP frente al uso de corticoides en las principales tendinopatías y neuropatías. Veremos en qué casos el PRP marca una diferencia clara y en cuáles sus beneficios son más modestos y donde todavía puede haber dudas razonables sobre su uso. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal y acompáñame porque empezamos, pero recuerda que este vídeo es informativo y no sustituye una valoración médica. Porque con una infiltración de corticoides el dolor mejora, pero a las pocas semanas o meses puede volver incluso peor que antes. Esto no es algo puntual, es algo que veía constantemente en consulta cuando solo usaba corticoides. Pacientes que llevan meses con dolor, que reciben un corticoide, mejoran bastante al principio, incluso vuelven a hacer vida normal durante un tiempo, pero que poco después regresan con el mismo problema, con la misma limitación y muchas veces con la sensación de que cada vez les dura menos el efecto. ¿Está fallando aquí la medicina clásica? Durante años el enfoque ha sido bastante simple: antiinflamatorios, fisioterapia y, si no mejora, infiltración con corticoides. Y si vuelve el dolor, se repite la infiltración. Ese ha sido el modelo. El problema es que este enfoque funciona bien al principio, pero muchas veces no resuelve el problema de fondo. Porque sí, el dolor baja, pero en un porcentaje alto de pacientes, con el paso del tiempo, los síntomas vuelven. Y no solo vuelven, en muchos casos se cronifican. Aparecen fases de rebrote, momentos en los que el dolor reaparece y a veces lo hace con más intensidad que antes. Para entender por qué ocurre esto, hay que entender algo. No es lo mismo una tendinitis que una tendinosis. Una tendinitis es un proceso agudo. Hay una sobrecarga, una lesión puntual, aparece inflamación, pero la estructura del tendón está relativamente conservada y el tendón es capaz de repararse solo. Pero cuando ese proceso se repite en el tiempo o no se resuelve bien, entramos en otro escenario. Aparece la tendinosis. Y aquí cambia todo. En la tendinosis ya no hablamos solo de inflamación, hablamos de degeneración del tejido. El colágeno, que es la base estructural del tendón, pierde su organización normal. El tendón se vuelve más débil, menos resistente a la carga y con peor capacidad de reparación. Es decir, el problema ya no es solo inflamatorio, es estructural y funcional. Y aquí está la clave. Cuando hay un daño tisular, la inflamación no es el problema, es parte del intento de solución del propio cuerpo. Es una señal de que el tejido está dañado y de que el organismo está intentando repararlo. Si en ese contexto tú apagas la inflamación sin hacer nada para mejorar la estructura del tendón, lo que consigues es una mejoría temporal. El dolor baja, pero el daño sigue ahí y tarde o temprano el cuerpo vuelve a activar ese proceso y el dolor reaparece. Por eso muchos pacientes entran en ese ciclo, mejoran, recaen, vuelven a infiltrarse y así una y otra vez. Por eso es importante entender esto. Cuando el problema es crónico, la inflamación es la señal, pero el origen real del dolor es el daño estructural que está generando esa inflamación. Si no actúas sobre ese daño, el problema no desaparece y el paciente recae. En el siguiente bloque vamos a entrar en detalle a ver qué diferencias reales hay entre tratar estos procesos crónicos con corticoides y tratarlos con plasma rico en plaquetas, porque como verás los resultados pueden ser muy distintos. Vamos a entrar ya en el punto clave: las diferencias entre tratar una tendinopatía crónica con corticoides o hacerlo con plasma rico en plaquetas. Los corticoides son fármacos muy potentes, actúan rápido y lo normal es que las primeras veces que se administren al paciente note una mejoría clara del dolor. Su mecanismo es básicamente suprimir la inflamación. Apagan la respuesta inflamatoria de forma muy intensa y con eso disminuye el dolor. El problema es que ese efecto es transitorio y no solo eso, a medio y largo plazo pueden tener consecuencias sobre el propio tejido. Y aquí es donde empieza a haber cosas que muchas veces no se explican bien al paciente. Cuando reduces de forma muy agresiva la inflamación, también estás interfiriendo en parte
parte del proceso de reparación del tejido, porque esa inflamación, aunque molesta, forma parte del intento del organismo de regenerar el tendón. Los corticoides inhiben señales inflamatorias que en cierta medida son necesarias para activar la síntesis de colágeno. Además, los corticoides tienen un efecto inmunosupresor. Esto significa que las células del sistema inmune, como los macrófagos, trabajan peor. Disminuye su capacidad para limpiar tejido dañado y para fagocitar restos celulares, que es un paso necesario antes de poder sintetizar tejido nuevo. También interfieren en la proliferación de los fibroblastos. Los fibroblastos son las células que producen colágeno. Si estas células no se multiplican de forma adecuada, la capacidad de reparación del tendón se reduce. Y hay otro punto importante. Tienen un efecto catabólico directo sobre el tejido, es decir, favorecen la degradación. Se ha visto que pueden inducir apoptosis o muerte celular programada y que el uso repetido de corticoides se asocia a un mayor riesgo de degeneración y en algunos casos incluso de rotura del tendón. Por eso el efecto que vemos muchas veces es este: mejora rápida al inicio pero sin una reparación real del tejido, y con el tiempo el problema reaparece. Frente a esto, el enfoque del plasma rico en plaquetas es completamente distinto. El PRP no es un analgésico, no está diseñado para quitar el dolor en pocos días. De hecho, en los primeros días tras la infiltración es bastante habitual que el dolor aumente un poco, y esto no significa que el tratamiento haya ido mal, forma parte del proceso. Su objetivo no es apagar la inflamación, es modularla y utilizarla a favor de la reparación. El PRP contiene concentraciones elevadas de factores de crecimiento. Son señales biológicas que el propio cuerpo utiliza cuando hay una lesión. Lo que hacemos es concentrarlas y aplicarlas justo en la zona dañada. Esto tiene varios efectos. Estimula la proliferación celular, favorece que las células del tendón se activen y se multipliquen, aumenta la síntesis de colágeno, que es clave para recuperar la estructura del tendón, mejora la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, lo que mejora el aporte de nutrientes y oxígeno al tejido, y además tiene un efecto sobre el sistema inmune, favorece que los macrófagos, que son las células encargadas de limpiar y reparar, cambien hacia un perfil más regenerativo, lo que se conoce como fenotipo M2, es decir, el PRP no bloquea la inflamación, la modula, y esto se traduce en algo que el paciente nota con el tiempo. El inicio del efecto con PRP es más lento que con el corticoide. Lo habitual es empezar a notar mejoría entre las 2 y 4 semanas, pero el efecto en cambio se mantiene o aumenta con el tiempo. El pico de efecto de un corticoide en cambio suele aparecer entre 1 y 6 semanas, pero después empieza a perder efecto. Con el PRP en cambio, los estudios han demostrado que la mejoría en el dolor y la movilidad puede mantenerse mucho más tiempo, incluso años. La pregunta que puedes hacerte es: ¿por qué el PRP dura más? El PRP no dura meses, porque las plaquetas siguen activas durante todo este tiempo. De hecho, la vida de la plaqueta es muy corta, unos pocos días como mucho. Lo que provocan las plaquetas y los factores de crecimiento en el tejido es un cambio que se mantiene en el tiempo. Activan los mecanismos de reparación del propio organismo, y cuando es el propio organismo el que toma el control y es capaz de repararse, la mejoría es estable. Por eso, cuando comparas ambos tratamientos en el tiempo, vemos un patrón bastante claro. En las primeras semanas, el corticoide gana, pero a partir del segundo o tercer mes, el PRP empieza a superar ese efecto y lo mantiene. Y esto tiene una consecuencia clínica directa. Con corticoides, el riesgo de recaída es alto. Es frecuente que a partir de los 2 o 3 meses el efecto desaparezca y el dolor vuelva, y que cada vez dure menos si se repite la infiltración. El corticoide es un tratamiento sintomático, rápido, útil en momentos concretos, pero con un impacto limitado en la evolución de la enfermedad. El PRP, en cambio, es un tratamiento biológico, más lento, pero orientado a modificar el proceso de la lesión y a mejorar la función a medio y largo plazo. En el siguiente bloque vamos a ver las indicaciones prácticas del PRP. Vamos a ver en qué tendinopatías concretas el PRP ha demostrado buenos resultados. La epitrocleitis, o codo de tenista, es una de las tendinitis más frecuentes. Afecta sobre todo a la cara lateral del codo y produce dolor con gestos muy típicos como agarrar con fuerza, levantar peso, extender la muñeca o girarla. Son movimientos cotidianos, por eso una epicondilitis limita mucho. También existe la epicondilitis medial, el llamado codo de golfista, que afecta a la cara interna del codo. En este tipo de patologías, el PRP ha demostrado resultados muy consistentes. En este ensayo clínico de 2026 se compararon 2 grupos de pacientes diagnosticados de epicondilitis crónica. Un grupo recibió plaquetas de plasma rico en plaquetas con leucocitos y el otro corticoides. Se evaluó el dolor y la función durante un tiempo de seguimiento largo, de un año. El resultado fue claro. El grupo tratado con PRP obtuvo una mejoría superior y, sobre todo, más mantenida en el tiempo. Con una sola infiltración de una dosis, en torno a 4.000 millones de plaquetas, muchos pacientes consiguieron una mejoría sostenida a lo largo del tiempo. Pero esto no es un estudio aislado. Cuando miras la evidencia global, el patrón se repite. Este metaanálisis de 2025, que incluyó más de 25 ensayos clínicos y cerca de 1.900 pacientes, muestra que los resultados a medio y largo plazo son mejores con el PRP. Y esto encaja con lo que hemos explicado antes sobre el impacto en el tejido y la curación. La infiltración con corticoides se podría repetir, pero existe evidencia clara de que los corticoides pueden afectar a la viabilidad del tendón. Las infiltraciones con corticoides están asociados a la rotura de los tendones del codo, de muñeca, de la fascia plantar, del tendón de Aquiles y del hombro. Y lo importante es esto: el riesgo aumenta con el número de infiltraciones. Cuantas más infiltraciones de corticoide recibe un tendón, mayor es el riesgo de que ese tejido se debilite y de que aparezcan problemas estructurales más serios. Por eso, en la práctica clínica, el uso de corticoides debería ser muy selectivo. Puede tener sentido en un brote de dolor agudo para
cortar un pico de síntomas. Pero si el problema reaparece, repetir corticoides una y otra vez no suele ser una buena estrategia. El riesgo de cronificación y de recaída aumenta con cada infiltración. Y aquí es donde cambia el enfoque. Si estás ante una epicondilitis crónica, el objetivo no debería ser solo quitar el dolor rápido, debería ser recuperar la función del tendón y reducir el riesgo de que el problema vuelva. Y para eso, los tratamientos biológicos tienen más sentido. En el siguiente bloque vamos a ver otras tendinopatías donde esto también se cumple y donde el PRP puede marcar una diferencia en la recuperación del paciente. La epicondilitis no es el único escenario donde el PRP tiene evidencia. Hay varias tendinopatías donde el patrón se repite y donde la evidencia ya es bastante consistente. Empezamos por la cadera. La tendinopatía glútea asociada a la trocanteritis es muy frecuente, sobre todo en mujeres de mediana edad. Produce dolor en la cara lateral de la cadera, limita la marcha, el descanso y muchas veces se cronifica durante meses o años. Un ensayo clínico con seguimiento de 2 años comparó una única infiltración de PRP frente a corticoides. A corto plazo, a las 6 semanas, el corticoide fue más rápido, pero a partir de las 12 semanas el PRP empezó a ser superior y esa diferencia no solo se mantuvo, sino que aumentó con el tiempo. A 1 y 2 años, los pacientes tratados con PRP tenían mejor función y menos dolor, mientras que el grupo de corticoides había vuelto prácticamente a la situación inicial. Y hay un dato muy interesante. Los pacientes que no respondieron a corticoides y luego recibieron PRP mejoraron de forma similar a los que habían recibido PRP desde el principio. Es decir, el PRP también funciona como tratamiento de rescate cuando una infiltración con corticoides falla. Vamos al hombro. Aquí la situación es más compleja porque no todas las lesiones del manguito rotador son iguales. No es lo mismo una tendinosis que una rotura parcial o completa. En el hombro hay una línea muy interesante, la combinación de PRP con ácido hialurónico. En pacientes con roturas parciales, esta combinación ha demostrado mejores resultados que usar cada tratamiento por separado. En algunos estudios se ha visto incluso una reducción del tamaño de la lesión en la resonancia. Vamos ahora al pie. La fascitis plantar crónica es una patología muy frecuente. Dolor intenso al apoyar, sobre todo al levantarse por la mañana, plantillas infinitas y una duración muchas veces interminable. Los corticoides se han usado mucho aquí. Funcionan rápido, pero tienen riesgos muy documentados como la atrofia de la almohadilla grasa, el debilitamiento de la fascia y, en algunos casos, incluso la rotura. El PRP no tiene estas limitaciones. Los estudios muestran que a medio y largo plazo el PRP mejora más el dolor y la función que los corticoides. Pero hay un dato que va más allá. Se ha visto que el grosor de la fascia plantar, que aumenta cuando el tejido está degenerado, disminuye tras el tratamiento con PRP. Esto sugiere que no solo mejora el síntoma, hay una remodelación del tejido, y eso es lo que marca la diferencia. Terminamos con tendones que tienen alta carga, el tendón de Aquiles y el rotuliano. En el tendón rotuliano, el PRP también ha mostrado mejores resultados que otras opciones como el ácido hialurónico o los corticoides a medio plazo. Mejora no solo el dolor, sino también la fuerza que puede soportar el tendón. En el tendón de Aquiles los resultados no son tan consistentes. El tratamiento de base sigue siendo el ejercicio excéntrico. Eso es lo que más evidencia tiene. Ahora bien, en pacientes que no responden a la rehabilitación, el PRP puede ser una opción útil. Hay un matiz técnico importante. No todos los PRP son iguales. En el Aquiles parece que los preparados con menos leucocitos funcionan mejor, porque generan menos inflamación añadida en un tendón que ya está sometido a mucha carga. En cambio, en epicondilitis, la evidencia con PRP rico en leucocitos es mayor. Y con esto te puedes quedar con una idea clara. No todos los PRP son iguales ni tienen la misma dosis y efecto. En el siguiente bloque vamos a dar una pincelada de cómo el PRP puede ser útil no solo para tratar tendones, sino que también se puede usar sobre los nervios con buen resultado. Vamos ahora a un terreno diferente, el nervio, porque el PRP no solo se utiliza en tendones, también tiene aplicaciones muy interesantes en neuropatías por atrapamiento. Y aquí uno de los ejemplos más claros es el síndrome del túnel carpiano. En este caso, el problema no es un tendón degenerado, es un nervio comprimido. El nervio mediano pasa por un espacio estrecho en la muñeca y cuando se inflama o se comprime aparecen síntomas muy típicos: hormigueo, adormecimiento, dolor y pérdida de fuerza en la mano. Y aquí cambia el objetivo del tratamiento. En el tendón buscamos mejorar la estructura, en el nervio buscamos favorecer la regeneración y mejorar su función. El PRP libera factores neurotróficos. Son señales que ayudan a las fibras nerviosas a recuperar su capacidad de conducción y lo hacen en parte ayudando a mejorar la vascularización y aporte de oxígeno del nervio. Es decir, no solo reduce el entorno inflamatorio. Si lo comparas con los corticoides, volvemos a ver el mismo patrón. El corticoide actúa rápido. En 1 o 2 semanas puede mejorar los síntomas porque reduce el edema y baja la presión sobre el nervio, pero ese efecto suele ser temporal. A los 3 o 6 meses, en muchos casos, los síntomas reaparecen. El PRP es más lento. Puede tardar entre 4 y 8 semanas en empezar a notarse, pero cuando hace efecto, la evolución suele ser más estable. Y hay un dato clave: el PRP en el túnel del carpo no solo mejora el dolor o el hormigueo, también mejora parámetros objetivos. En estudios electrofisiológicos se ha visto una mejoría en la velocidad de conducción del nervio mediano y en la latencia motora, es decir, el nervio funciona mejor. Esto no ocurre con los corticoides y tiene implicaciones prácticas. En casos leves o moderados, el PRP puede ser una alternativa real antes de plantear cirugía. No en todos los pacientes, pero sí en un grupo bien seleccionado. Además, cuando miras el problema a largo plazo, también hay un impacto económico. El efecto del PRP dura más tiempo y tiene menos efectos secundarios que los corticoides. Reduce la necesidad de repetir infiltraciones y, en algunos casos, puede evitar o retrasar la cirugía. Por eso, aunque inicialmente pueda ser más caro, a medio o largo plazo puede ser más coste efectivo si se evitan complicaciones o la necesidad de pasar por el quirófano.
Llegamos al final, y aquí merece la pena ordenar bien las ideas clave. La medicina regenerativa está avanzando mucho y está ampliando lo que podemos ofrecer a pacientes con tendinopatías crónicas, lesiones que antes solo podíamos manejar de forma sintomática. Pero hay que decirlo claro, no todos los PRP son iguales. La dosis, la preparación y la técnica influyen directamente en el resultado. Y hay otro punto importante, el PRP tiene que integrarse en un plan de ejercicio terapéutico y de rehabilitación bien estructurado. Y aquí el papel del paciente es clave. Si no se trabaja la carga, la movilidad y la progresión del ejercicio, el resultado con el PRP se puede quedar a medias. Y ojo con el marketing. Si te ofrecen células madre o PRP a bajo coste, desconfía. Los tratamientos con derivados de las plaquetas tienen requisitos técnicos y de calidad muy exigentes. Si crees que puedes necesitar este tipo de tratamiento, lo razonable es valorar tu caso de forma individual. Puedes acceder a la consulta online con el QR de la derecha. Antes de terminar, permíteme una breve reflexión. Como sabes, el contenido de este canal es informativo y no sustituye una valoración médica. Aún así, intento que todo lo que explico esté basado en evidencia científica y en mi experiencia clínica real. Este contenido, aunque se apoya en el uso de inteligencia artificial, está supervisado punto por mí. Estos vídeos exigen horas de estudio y trabajo y por eso creo que pueden aportar valor. Tu apoyo es importante. Si crees que este tipo de contenido merece la pena, te pido que le des al like y te suscribas. Muchas personas con dolor desconocen que existen estas opciones. Acuérdate de compartir el vídeo y así ayudamos a que esta información llegue a más gente. También te animo a que dejes en comentarios de qué temas te interesan que hablemos. Así podemos adaptar el contenido del canal a lo que realmente necesitáis. Y por último, daros las gracias porque ya somos más de 5.000 suscriptores y eso permite que el canal siga mejorando y llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mejor sin dolor.